a todos. En esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio de programación orientada a objetos muy básico sin utilizar arrays, para entender cómo funciona el comportamiento de objetos, las llamadas entre métodos y el manejo de todos sus atributos con las condiciones de encapsulamiento. En este caso voy a realizar la práctica que hicimos para el tema 3, en la cual se pide crear una clase denominada plazo fijo. El enunciado lo tenemos en la página web de la plataforma y podemos acceder a él. Dice, crea una clase denominada plazo fijo que representa una determinada cantidad de dinero que presenta una persona a plazo fijo. Dicha clase deberá estar compuesta por una cantidad que se tiene a plazo fijo, real. Vamos a irlo desarrollando a la par. Nos creamos un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo práctica tema 3, por ejemplo. Y de momento no creamos una clase main. Bien. Lo que yo suelo hacer, de momento quizá no se entienda el porqué, es este paquete por defecto. Lo primero que suelo hacer es crearme yo un paquete personalizado. Lo llamo, los paquetes se nombran en minúsculas. Práctica tema 3. Vale, ya ha desaparecido el paquete por defecto. Ahora sí, pincho con el botón derecho encima del paquete y creo una nueva clase Java. Esta clase la vamos a llamar plazo fijo, que es la primera que se nos pide. Bien. Vamos a ver. Si yo lo primero que tengo que hacer en esta clase es nombrar los atributos, declarar los atributos de la clase, ¿vale? Entonces, vamos leyendo el enunciado y extrayendo la información de él. Dice, dicha clase deberá estar compuesta por la cantidad que se tiene a plazo fijo, real. Un número real es aquel que tiene parte entera y parte decimal. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo. También tendremos la fecha de creación de dicho depósito y la cantidad de meses a los que se plantea el depósito, que será un entero. La clase deberá ser creada proporcionando constructores sobrecargados. Bien. Y aparte me pide crear una serie de métodos. Meses para vencimiento. Lo iremos viendo. Bueno, aquí pone una anotación para crear una fecha, pero nosotros lo vamos a hacer de otra forma, con nuestra propia clase fecha, la que ya hemos hecho en clase alguna vez. Bien. Empezamos con los atributos de esta clase. ¿Qué atributos tiene? Pues bien, la cantidad que se tiene a plazo fijo, eso es, digamos, el dinero que invertimos. El tipo de interés anual también será una cantidad real, que también es un número decimal. Vamos a empezar a decir private, porque recordemos que tienen que estar encapsulados los atributos para que no se pueda acceder libremente a ellos desde cualquier sitio. Nos dicen que es una cantidad real, por lo tanto es un doble o un float si fuera un número muy grande. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, invertido, que es el dinero que invertimos. Otro atributo sería private doble interés anual, que es la cantidad que al año me genera de beneficios el invertido. Tendremos también private fecha. Ahí me va a pitar porque no encuentra la clase
fecha depósito, que es la fecha en la cual yo he hecho el depósito. Y private int meses de depósito, que es los meses a los cuales yo voy a poner el plazo fijo. Bien, si pinchamos aquí, me dice, crea la clase fecha en el paquete. Vale, pues vamos a crearla. Vamos a crearla y no, porque esta clase ya la tenemos creada. Pero bueno, por si alguien no la tuviera, vamos a irla desarrollando. ¿Qué me interesa a mí de una fecha? Pues a ver, a mí me interesa de una fecha, en este caso lo que se comentó era que íbamos a prescindir de los valores de los días y que solamente íbamos a contar meses y años. Digamos que si yo saco el dinero a mediados de un mes, se entiende que lo he sacado dentro de ese mes. Entonces me interesaría, aunque en la realidad no se haga así, contar solamente el mes, aunque no se haya cumplido entero. Private int mes, private int año, por simplificar un poco la clase, ¿vale? A continuación, tengo que crear los constructores. Y pincho con el botón derecho en cualquier sitio, insert code, constructor. ¿Cuántos constructores me voy a crear? Pues hombre, en este caso, como es una clase en la que voy a determinar yo los valores de los atributos, no me voy a crear por defecto a priori una fecha con unos valores predefinidos. Por lo tanto, voy a seleccionar ambos atributos para definirlos yo dentro del constructor. Pulso en generar y ahí aparece mi constructor, que recibe los dos parámetros que definen los dos atributos de la clase. Bien, ¿qué más métodos necesito construir aquí? Los getters y los setters. A mí, personalmente, si pinchamos con el botón derecho, insertar código, tenemos la opción getter, la opción setter y la opción getter and setter. ¿Qué ocurre? Que getter and setter lo que va haciendo es coger el primer atributo, hacer su getter y su setter, el segundo atributo, su getter y su setter. Aunque se pierda un pelín más de tiempo, a mí me gusta ser un poco más ordenado y hacer por un lado los getter y por otro lado los setter. Selecciono todos, también se puede pinchar en Select All. Ahí tendría los getters. Y de nuevo, Insert Code, Setters. Y ahí tendría los setters. Getters y setters. Y así no están mezclados. Atributos, constructor. Bien, ¿qué más necesito? En toda clase que desarrollemos también tenemos que hacer un método que me convierta todos los atributos a una cadena de caracteres. ¿Para qué? Pues nosotros lo que hacemos normalmente con estos programas es estudiar su resultado a través de la consola de NetBeans. ¿Y cómo lo estudiamos? Pues leyendo por pantalla el mensaje que nos manda. ¿Y qué leemos por pantalla? Caracteres. Por lo tanto, una clase que hay que implementar siempre en este caso es el toString. De nuevo, botón derecho, Insert Code, toString. Y lo generamos. Vale. Esto sería todo tirado así a pelo. Ahora vamos a irlo retocando. Ese es el final de la clase. Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un objeto fecha? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué condiciones debe de cumplir? ¿Qué funcionalidad tiene que tener? Pues bien, por ejemplo, cuando yo vaya a establecer un mes, los meses tienen un valor. Los meses van del 1, que es enero, al 12, que es diciembre. Por lo tanto, bien, pues entonces lo que tenemos que hacer aquí es que yo no le pueda asignar como valor al mes 0, -1, 13. ¿Y esto cómo se hace? Pues es una condición en minúsculas. If, abro paréntesis, cierro paréntesis, pongo llave de apertura y me lo encierra.
Y aquí dentro va la condición que tiene que ser verdadera. Recordemos que lo que está entre paréntesis dentro de un if significa esto es verdadero. Y si se cumple, pues entra y ejecuta el bloque de código que hay adentro. Si, vamos a ponerlo, si mes, ¿pero qué mes? ¿El atributo o el valor que pasó por parámetro? El atributo todavía no está definido en principio, ahora lo veremos, y lo que tiene que cumplir la restricción es el valor que yo le paso por parámetro. Por lo tanto, no me lo colorea en color verde. Si mes es mayor que 0, mayor explícitamente mayor, ¿vale? No mayor o igual, no puede tomar el valor 0. Si es mayor que 0 y doble ampersand mes es menor que 12, menor explícitamente o menor o igual. Menor o igual, porque el valor 12 lo puede coger también. Si el valor que yo paso por parámetro al constructor, cuando le diga constructor de fecha, si le pongo 13, no me va a dejar que tome ese valor el mes. Si mes es mayor que 0 y menor o igual que 12, dis.mes, es decir, el atributo del objeto que voy a crear con el constructor mes, le asigno el valor pasado por parámetro mes. Bueno, y si no ocurre esta condición, ¿qué hacemos? Dejamos el mes sin poner, no le ponemos un valor, algún valor habrá que ponerle. Si no, pues vamos a poner, por ejemplo, que dis.mes es igual a 1, por ejemplo, que sea enero. Ya tendríamos restringido los valores del atributo mes. ¿Con año qué ocurre? Pues con año ocurre, bueno, existe el año -1, sí, si hablamos de antes de Cristo, después de Cristo, pero bueno, lo suyo es que sea una cosa elegante y digamos que, por ejemplo, si año es mayor a, no sé, el 1900, pongamos que estamos trabajando con un banco de Suiza que tenía un depósito de nuestros tatarabuelos que se hizo en el año 1900 o 1800, por ejemplo. Antes es que no existía la economía bancaria como tal. Entonces, si año es mayor que ese valor, dis año, le asignamos año. Vale. Estas restricciones son cuestión de pensar un poco, escribir en el papel a veces, hace falta también. Pero bueno, con mucha práctica ya veréis que es sencillo. ¿Qué más cosas? Hombre, pues, ¿en qué formato me vas a sacar los datos cuando los imprimas por pantalla, no? Esto ahora después vamos a retocarlo. Vamos a ver qué ocurre con el constructor. Tal y como está ahora mismo, cuando yo creo un objeto de la clase fecha por primera vez llamando a su constructor, le pase el valor que le pase a mes y año, lo que va a hacer, como no hay una restricción aquí dentro, es directamente asignarle al atributo mes, a dis.mes. Recordemos que dis hace referencia a este objeto que estoy creando con este constructor de esta clase. Dis, esto. Este atributo mes de este objeto le asigno el valor que he pasado por parámetro en el constructor mes. ¿Se tragaría un mes 0, -1? Sí, tal y como está ahora mismo, aquí no hay ninguna restricción. Y el método que me crea el objeto es este. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer para implementar las restricciones que hemos puesto en los setters? Porque sí, yo puedo crear un objeto que tenga como valor en sus atributos -1, -50, y se lo traga y me lo crea. ¿Qué hago? Después me pongo a hacer un, por ejemplo, F1, si llamamos así al objeto, punto setMes, y ya lo pongo bonito. No. Lo suyo es que la restricción del setter se implemente en el propio constructor. Por eso
lo que solemos hacer en clase es llamar al método set. Si pulsamos, yo escribo set y pulsamos control más espacio a la vez, me sugiere cosas que tengo ya hechas. Set mes intro, y fijaros que me autocompleta con el primer parámetro que se pasa al constructor mes. Vuelvo a pulsar intro y ya estaría hecho la asignación al valor del atributo, porque vamos a hacerlo con el siguiente también, set control espacio año y valor año. Estos dos los puedo borrar. ¿Qué va a hacer el constructor cada vez que invoque al mismo para crear un objeto? Con el operador new fecha constructor, pues hará lo siguiente: valor que yo le paso por parámetro mes, llama al set mes que recibe ese parámetro y el set mes es este método. Set mes recibe un valor entero mes, coinciden, lo veis, y ya sí entra dentro del condicional. Aquí ya no se traga cualquier valor que yo le pase por parámetro mes y ya me pondría una fecha correcta, tanto en mes como en año. ¿Vale? Por eso el utilizar los setters en los constructores, porque no me deja poner cualquier valor que a mí me dé la gana. Y hombre, podría haber puesto estas restricciones en el constructor, sí, pero ocurriría el mismo problema, pero la inversa. Tengo esta restricción en el constructor en lugar de en el setter, ¿vale? Si yo hago esto, es igual de válido. ¿Qué ocurre? Que lo pico 2 veces, lo vuelvo a poner aquí. Hombre, estoy repitiendo una cantidad de código innecesaria, ¿no? Esto es lo mismo. Lo suyo es que si ya lo tengo hecho en un método, hombre, voy a usar ese método, que implícitamente lo que hago cuando llamo a este método es venirme aquí. Si me vengo aquí, es exactamente lo mismo que si yo hubiera puesto esto aquí, ¿vale? Y me estoy ahorrando 1, 2, 3, 4 y 5 líneas de código, ¿vale? Mucho más legible, mucho más atómico, mucho más eficiente. Consume menos recursos y es mejor, es más entendible para cualquiera. Bien, lo mismo ocurre con el set año dentro del constructor. Cuando yo le pase por parámetro el año, irá al método setter del año y le aplicará la misma restricción. Si es válido, ya está, se cumplirá. Aquí no he puesto en set año qué ocurre si intento vacilarle. Pues hombre, si intento vacilarle, me vas a poner como año pues 2018 o 2019. Venga. Pues listo, así no generas interés. Bien. Ahora vamos con el método toString. Método toString, este @override, ahora mismo no sabemos lo que hace, pero es un tema de todo lo que lleva arroba. Lo que después me va a servir es para generar un javadoc, que es documentación de proyecto, y a su vez lo que me está diciendo es que override es sobreescribir, está sobreescribiendo a un método toString, que por si no lo sabéis es un método que pertenece a la clase object. Por lo tanto, la clase object tiene su método toString implementado de una forma y yo lo que voy a hacer es sobreescribirlo, que no quiere decir que me lo cargue, sino que creo, digamos, una copia de ese método para mi clase en concreto, utilizando como plantilla el método toString de la clase object, que ya sabemos que funciona, no sabemos cómo ni por qué, pero cómo funciona y yo lo que quiero es convertirlo a un string, pues ya está. Lo utilizo, lo sobreescribo y lo pongo a mi gusto. Lo que no me gusta es el formato, ¿vale? Este formato, pues, nada, toma, así. No, vamos a estructurarlo de una forma más lógica. A mí me gusta siempre crearme una variable, que consuma un poquillo más de memoria, que llamo str, por ejemplo, de string, y la inicializo. Si no, me lo va a pedir el compilador que la inicialice. ¿Cómo se inicializa? Pues pongo las dobles comillas, ojo, sin espacio, puntitas, eso está vacío. También lo podría haber inicializado así, null, ¿vale? Es una clase, por lo tanto está generando un objeto y ese objeto cuando no tiene ningún contenido es null, ¿vale? De cualquier forma es válido. ¿Por qué se pone esto? Pues porque, hombre,
cuando yo tengo un atributo como mes, que es numérico, si le concateno primero esto, se lo traga, fijaros que no me está dando ningún error, y me está convirtiendo un int a un string. Es como hacerle un casting. ¿Qué pasa si no lo pongo? Esto directamente, yo le digo string, mes. Me va a decir, hombre, tipos incompatibles. No puede ser convertido un int a string, así alegremente. ¿Vale? De momento lo pongo así y ahora lo que vamos haciendo es ir concatenando con str más igual, ¿vale? Más igual es lo mismo que decir str más, ¿vale? Si lo veis mejor de la otra forma, lo dejamos de la otra forma. Bien. ¿Qué vamos a poner aquí dentro del string? ¿Cómo quiero ver yo la salida de mis datos? Pues bien. Lo que se nos pide en el enunciado, en algún sitio lo ponía por ahí, es que los meses, el formato de salida de los meses sea 2 dígitos. ¿Qué ocurre con los meses que van del 1 al 9, que tienen un solo dígito? Entonces tengo que ponerle yo una condición a eso para que me ponga un 0 delante. Esa condición sería, por ejemplo, if el mes dividido entre 10, ¿vale? Si yo divido el mes 10 entre 10, ¿qué me va a dar? 1. Si divido el mes 11 entre 10 me va a dar 1,1 y diciembre me va a dar 1,2. Si divido septiembre entre 10 me va a dar 0,9. Vaya, fijaros que ya ha cambiado, ya es menor que 1. Pues si mes dividido entre 10 es mayor que 0, estamos en el caso de noviembre, octubre, noviembre, diciembre. Abro llaves y digo que str más igual mes más, es decir, ponme las 2 cifras del mes, más espacio, raya inclinada, espacio. El formato de la fecha que yo voy a poner va a ser el 10 de 2018 o de 18. Una cosa así, ¿vale? Es el formato que yo quiero obtener. Punto y coma. Ya he puesto el mes. Esto se va a ejecutar de arriba a abajo, por lo tanto, lo primero que va a aparecer, según estoy codificando esto, es el mes. ¿Qué ocurre si no? Else, si no estamos en el caso de que el formato va a ser, por ejemplo, 09/18. Si no, lo que tengo que hacer es concatenar, vamos a ponerlo así, por ejemplo, es igual str más 0, ¿vale? Le pongo el cerito delante a la cadena de caracteres, más mes y más espacio barra espacio, punto y coma. Ahora lo que hace es coger el valor del mes, septiembre será un 9, pero delante le estoy poniendo un 0. Bien. Lo mismo hay que hacer con el año. Nos pide, creo recordar, que el año solamente tenga las 2 últimas cifras. Entonces decimos, si año, su módulo, división entera entre 100, es mayor que 10, ¿vale? Esto va a ser string más igual a año módulo entre 100. ¿Qué quiere decir el módulo entre 100? Quiere decir que cojo las 3 últimas cifras. Si es 2018 me quedaré con 0,18. Bien. Si no, abro llave, str más igual
le pongo un 0 delante. Esto lo que está haciendo básicamente es esto. 2018, su módulo entre 100, ¿qué me da? Su módulo entre 100 me da 0,18. Esto realmente debería ser módulo entre... No, sí, entre 100. Entre 10 me daría 1,8. Entre 100. Sí, entre 100 lo que hace es eso, truncarme el 18. ¿Vale? Si no, estaríamos en el caso de, por ejemplo, el año 2009. Y el año 2009, esto me daría 9. Pero claro, yo quiero que me dé 0,9 por formato. Por eso aquí le voy a concatenar el 0. Año entre 100. O sea, entre 100 no. Resto entero, resto de la división entera del año. Me va a dar 9. Bien. Con eso ya tendría el formato del año que yo quiero. Y no tendría que tener en cuenta nada más porque los dos únicos atributos que tengo son mes y año. Esto ya me daría un formato aceptable. Y retornamos el string. Bueno, yo estoy diciendo todo el tiempo que esto me va a dar, esto va a quedar, esto va a ser, pero no lo estamos viendo. ¿Qué es lo que deberíamos ir haciendo? Pues mirad, lo que deberíamos ir haciendo es ir probando, creándonos una clase de prueba, por ejemplo, si pulsamos New Java Main Class, la podemos llamar pruebas. ¿Qué vamos a hacer en pruebas? Pues en pruebas vamos a ir probando cachitos del código que vamos haciendo para ver si realmente hace lo que queremos que haga. Lo que no es lógico es picar de golpe todo el código y luego después ir diciendo, madre mía, qué cantidad de fallos me da. ¿Qué hago? Pues por ejemplo, esto que acabamos de hacer, vamos a probar la clase fecha. Yo voy a decir fecha. Como está dentro del mismo paquete esta clase pruebas, tiene que encontrarla. Vamos a llamarla F1, new fecha, control espacio, me ha llamado al único constructor que tiene. Bien, vamos a ponerle el mes 2 de 2019. Punto y coma siempre al final. Y ya tengo creado mi objeto F1. ¿Cómo veo yo ahora el resultado, por ejemplo, del toString para que me dé lo que acabamos de ver? Pues hay que llamar al método toString, que pertenece a la clase fecha. Por lo tanto, la forma de acceder a los atributos de una clase es nombramos el objeto que hemos creado, punto, y ya el punto me está sugiriendo los métodos que están en negrita son los que he implementado yo y los que están en oscuro son los de la clase Object y algunas otras. Punto toString. Punto y coma. ¿Esto qué hace? Esto me pasa los atributos a un string. ¿Los voy a ver por pantalla? Pues vamos a ver que no. No los voy a ver por pantalla. ¿Por qué? Esto va a decir run. Vamos a hacer esto más grande. Al hacer una ejecución, vemos que efectivamente no estoy viendo nada. ¿Cuál es el método que utilizamos siempre para ver por pantalla las cosas? Pues system.out.print, que esto sí me saca por pantalla un resultado de f1.toString. Ahora sí, si ejecutamos, ahí está el resultado. 02 espacio barra espacio 19. Funciona correctamente, ¿vale? Es muy importante ir haciendo una clase para ir probando pequeños trocitos de código, porque si no, vas haciendo un acto de fe todo el tiempo y no sabes si
eso va a ser verdad o no. Vamos a tocarle las narices. El -2 del año 2. ¿Qué debería de darme esto? Pues hombre, no debería dejarme asignarle estos valores. Ejecuto. Mira, 01 del 19. Se está cumpliendo que año no es mayor que 1800, le he puesto el año 2, por lo tanto me ha asignado por defecto 2019. Y mes lo mismo, le he puesto un negativo, no es mayor que 0 y me ha asignado el mes 1. Esto funciona correctamente. Puedo cerrar esa clase y irla utilizando poco a poco mientras voy desarrollando mis métodos. Bien, ya tengo una clase fecha para trabajar. Fijaros que ya se ha quitado de aquí el pitido, porque aquí le estoy poniendo como atributo. Este atributo lo que es una variable que apunta a un objeto de la clase fecha. Todavía no he creado el objeto. Lo que le estoy diciendo es que en la clase plazo fijo me reserve un espacio de memoria de nombre fecha depósito que va a albergar de tamaño lo que ocupa una clase fecha, ¿vale? Igual que un doble ocupa lo que ocupa y un int ocupa lo que ocupa, de menos no sé cuánto a más no sé cuánto, fecha, tal y como yo lo he desarrollado, ocupará en memoria lo que ocupe, y esto simplemente es cómo estoy yo nombrando a la fracción de memoria que reservo cuando creo un objeto de la clase plazo fijo para introducir datos de un objeto de la clase fecha, pero todavía no lo he creado. Le estoy diciendo, aquí tiene que ir espacio para que entre un objeto de la clase fecha, pero todavía no lo he creado. Sigamos. Bien, esos serán los atributos. Vamos a empezar a meter los métodos constructores. Insertar código, constructor. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, un constructor por defecto, ¿vale? El constructor por defecto no quiere decir que esto se quede así pelado, porque aquí no estamos haciendo nada. Estamos creando un objeto de la clase plazo fijo. Vamos, si queréis, a ver la clase pruebas otra vez. Si arrastro esto un poquito para acá, me parte la pantalla. Y fijaros lo que ocurre. Una vez he probado este código, lo puedo comentar e ir al siguiente. Si yo me creo, tal y como está ahora, un objeto de plazo fijo, tengo los elementos necesarios para crearlo, que es un constructor y sus atributos. Digo, venga, plazo fijo. Eso es autocompletado, de nuevo, con control espacio. Plazo fijo pf1 es igual a new. Si toco control espacio, me va a sugerir ese constructor. Y un plazo fijo, por defecto. ¿Vale? Me deja crear un objeto. ¿Pero qué está haciendo? Vamos a hacer pf1, system.out.print. Fijaros, el resultado que me lanza es práctica tema 3 punto plazo fijo arroba, este numerajo es la dirección de memoria que me ha reservado para crear el objeto plazo fijo, pero no está leyendo nada. Sí, yo aquí en los atributos lo único que le digo es resérvame memoria para este atributo, resérvame memoria para este atributo, resérvame memoria para este atributo y resérvame memoria para este atributo, pero no le he dado valores a ninguno. Entonces, ¿qué me está imprimiendo? Resérvame memoria, toda esa memoria. Esa es la memoria que tiene para crear ese objeto, pero no lo has definido, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es, dentro del constructor plazo fijo, le digo dis.fecha depósito, por ejemplo, vamos a hacerlo por el mismo orden que están los atributos, dis.invertido 0, por ejemplo, ya tiene un valor. Dis. Recordemos siempre que el dis me está diciendo
este objeto que creo con este constructor, ¿vale? Cada vez que yo haga aquí este objeto que creo de la clase plazo fijo, me genera estos atributos. Que no quiere decir que sea el valor de los atributos de la clase, son el valor de los atributos del objeto que instancio. Bien. This interés anual, 0, por ejemplo. This meses depósito, voy a poner a 0 meses. Y this fecha depósito, aquí esto no es tan fácil como decir 0. ¿Qué tipo de dato tiene fecha depósito? Ha sido muy fácil hacerlo con los dobles y con los ints porque son tipos básicos que simplemente te los puedes referenciar con un literal. Decir, bueno, si esto me reserva un entero, pues es un 0. Pero aquí estamos hablando de objetos. ¿Cómo he creado yo un objeto en el main? Pues mirad, con su operador new, créame nuevo objeto de constructor, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Este atributo, fecha, depósito, que es un objeto de la clase fecha, va a apuntar a un objeto. Si es un objeto, tengo que poner el constructor de la clase fecha. ¿Vale? Hombre, 0, 0, ¿me va a dejar hacerlo? Seguramente no. En la clase fecha tenía un constructor por defecto. Pues hombre, a lo mejor me interesa crearme uno. Public fecha, por defecto. Voy a decirte que this.mes sea un valor controlado que yo sepa que está dentro de esos valores. Y this.año sea otro valor que yo sepa que está también dentro de esos valores. A ver, tampoco vamos a vacilarle aquí y a decirle el año menos 2. Esto lo estamos forzando nosotros. Volvemos a plazo fijo y fijaros, me había sugerido el único constructor que tenía. Si me vengo aquí y toco control espacio, ya aparecen los otros constructores. Le pongo el constructor por defecto y ya tiene asignado los valores. Si me vuelvo al método main y ejecuto, bien, esto ocurre porque no tenemos todavía implementado el toString, ¿vale? Pero si ponemos toString de la clase object, no, debemos implementarlo nosotros. Vamos a hacerlo en un momento. Insert code, toString. Generar. Ya está. Ya está, me está sacando, ¿veis? Ese formato. Invertido, 0. Interés anual, 0. El 1 del 19. Ya tiene valores, el constructor, inicializados. No se inicializan los atributos. Los atributos no se inicializan. Se inicializan los mismos dentro del constructor. ¿Vale? Luego después, como esto simplemente es toquetear para ver si van funcionando las cosas, luego después vamos haciéndolo bien. Primer constructor. Vamos a crearnos un segundo constructor al que le pasemos parámetros, porque este nos va a servir para poco. Constructor, seleccionar todos los atributos y mirad. A este constructor le vamos a pasar como parámetro invertido interés. Vamos a ponerle, por ejemplo, si nos ponemos encima de, por ejemplo, un parámetro o un atributo y pulsamos control R, me va a cambiar a la vez todos los que aparezcan en el código. Y no tengo que ir uno por uno, ¿vale? Control R. Un objeto fecha depósito, le voy a pasar como parámetro también, y un valor de meses de depósito. Bien. De nuevo voy a crearme métodos getter, insertar código, getters, todos, ahí está. Y me voy a crear también mi
mis setters. ¿Por qué hago esto? Para utilizarlos luego en este constructor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué implemento la funcionalidad, las condiciones, las restricciones en el setter y no en el constructor? Porque el setter lo voy a utilizar, si nos vamos a la clase fecha, lo voy a utilizar para crear objetos nuevos y a su vez lo voy a utilizar para modificar objetos que ya existen. Por lo tanto, simplemente con una línea de código hago dos cosas. Si solamente pongo esta línea de código en el constructor, para el setter no me va a valer. Y aquí es ambivalente, me vale tanto para el setter como para el constructor. Pero a la inversa, yo lo que no puedo hacer es setMes y que llame al constructor. Porque lo que hago es cambiar el valor de los atributos de un objeto que ya existe y haciendo eso lo que haría sería, a la hora de cambiar el valor del atributo, crear un objeto nuevo. Eso no es lógico. Por eso se hace así. Espero que quede claro. Bien, estábamos implementando mis setters y bueno, normalmente los setters son los que hay que poner todas las restricciones. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, el invertido? Set invertido. Invertido es el dinero que invierto. ¿Puedo invertir una cantidad negativa? No. Pues if invertido mayor que 0, ¿vale? No puede ser negativo. Y ya aquí puedo hacer un set control espacio set invertido y pasarle el parámetro. Eso ya me dejaría no crear un invertido negativo. El interés. Hombre, el interés negativo quiere decir que le estás dando todo el dinero al banco. No debería de ser. Por lo tanto, un interés tampoco puede ser negativo. Interés mayor que 0 es interés anual. Si no me acuerdo cómo se escribe, empiezo a escribir las primeras palabras, control espacio y ahí me aparece. ¿Vale? Verde atributo, blanco parámetro. ¿Qué es lo que voy a evaluar? El parámetro. El atributo todavía no tiene valor. Y si lo tiene, lo quiero cambiar. Lo que quiero evaluar es lo que le paso por parámetro. El parámetro es llamar al método y decirle, oye, le quiero poner este valor, este. Y el código es el que va a evaluar si puedes ponerlo o no a este atributo. Tú no pasas atributo como parámetro para cambiar un atributo, pasas un parámetro, pasas un valor. Vale. O una referencia. Ya está. La fecha del depósito. Pues la fecha del depósito ya tiene su propio constructor. Vamos a ver los meses de depósito. Los meses de depósito tienen también una condición de que tienen que ser positivo. Meses de depósito mayor que 0. Si los meses de depósito son positivos, le asigno el valor que le corresponda. ¿Qué ocurre con la fecha? Pues mirad, ¿qué parámetros nos gustaría pasarle a la fecha cuando queramos cambiar su valor? Si yo hago esto, lo que estoy diciendo es que le paso un objeto. ¿Pero dónde modifico ese objeto? ¿Dentro del main? ¿Me tengo que instanciar un objeto en el main, darle valores y decirle te paso ese objeto por parámetro? Sería una forma de hacerlo, pero otra forma de hacerlo es, vamos a pararnos a pensar y a ver, ¿qué atributos tiene fecha? Me la llevo aquí. Tiene mes y tiene año. Su constructor, al mismo se le pasa un entero que es un mes y un entero que es un año. Si yo lo que voy a hacer es cambiar los valores de los atributos del objeto que compone como atributo fecha esta clase, puedo utilizar setMes y setAño para cambiar los mismos. Pues sí, puedo decirle, no te voy a pasar como parámetros esos, sino que te voy a pasar
un entero que va a ser mes y un entero que va a ser año. ¿Vale? Pero esto, ¿qué está haciendo ahora aquí dentro? Decir que este atributo fecha depósito es igual a... Aquí es donde tengo que pararme a pensar. Dir fecha depósito lo que está haciendo es este atributo fecha depósito y ahora ¿qué hago con él? Este atributo fecha depósito, recordemos que no es más que un objeto. Si es un objeto de la clase fecha, como la clase fecha tiene getters y setters, ¿puedo acceder a ellos desde otra clase para cambiarlos? Sí, fijaros. Este es el atributo fecha depósito. Mirad lo que ocurre si pongo un punto. Punto. Anda. Mirad lo que aparece. Set mes. Set mes de la clase fecha. Intro. Y automáticamente le está asignando el parámetro mes que le paso por aquí. ¿Qué va a hacer este método? Vamos a hacer lo mismo ahora con año. ¿Qué está haciendo este método? Este método lo que está haciendo es decir, cuando yo desde la clase plazo fijo quiera cambiar la fecha, lo que te voy a pasar va a ser un valor entero para el mes y un valor entero para el año. ¿Y tú qué vas a hacer con ellos? Pues vas a llamar al atributo fecha depósito, que es un objeto de la clase fecha, que por lo tanto tiene implementados sus métodos getters y setters. Voy a llamar al método set, va a saltar la ejecución del programa de aquí a aquí y va a evaluar que el parámetro mes que le estoy pasando aquí cumple con estas restricciones. Si lo cumple, le asigna ese valor al atributo y lo devuelve al objeto fecha depósito de la clase plazo fijo. Y después hace lo mismo con el atributo año del objeto que hemos instanciado en la clase plazo fijo de la clase fecha. ¿Vale? Digamos que coge los moldes que hemos establecido para crear cualquier objeto de la clase fecha y utiliza esos moldes. Esta es la forma de trabajar entre objetos. ¿Vale? No tengo que inventar nada nuevo. No me tengo que plantear dentro de la clase plazo fijo cómo cambio el valor de una fecha. Ya lo tengo hecho. ¿Vale? Bien, seguimos. Me quedaría por desarrollar un poquito el toString para sacar un formato mejor de los datos. Bien, como hemos hecho antes, esto, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a copiarlo directamente de uno que ya tengo hecho. Bien. Declaro un objeto de la clase string y voy concatenando. Barra inclinada n es un salto. IT tabulador. Cantidad, le paso el valor de invertido y le concateno espacio euros. Interés anual, le concateno tanto por ciento. Fecha del depósito, le pongo el objeto fecha depósito. Fecha depósito, recordemos que es un objeto de la clase fecha. Aquí se podría añadir lo siguiente. Fecha depósito, que es el objeto, ¿no? Objeto de la clase fecha. La clase fecha, ¿cómo me saca, con qué formato me saca sus valores en su toString? Aquí me quedaría por poner punto toString. Aquí lo que voy a hacer es, cuando imprima fecha de depósito, me vas a llamar al método toString del objeto del atributo fecha depósito y me lo vas a devolver aquí. Ahora lo veremos. Y meses de depósito. Bien, este método pita porque todavía no lo tengo implementado. Me he adelantado. Vamos a comentarlo. Y después veremos qué es lo que hace. Bien. Es un método que pasa todo a meses. Me lo pedían en el enunciado. Ahora después veremos cómo funciona.
Vamos a irnos a nuestra clase pruebas y vamos a probar el código. A ver si funciona todo como yo quiero. Me he creado un objeto plazo fijo, aquí está, y como antes no habíamos desarrollado el toString y simplemente me salía un formato por defecto, vamos a ver ya, habiendo creado este objeto, pero no vamos a usar este constructor, vamos a probar el otro constructor porque ese ya hemos visto que funciona. Borro los dos paréntesis, pulso control espacio y selecciono el otro. No hay parámetros. Venga, pues te los voy a poner yo. ¿Cómo los puedo poner? Pues los puedo poner aquí ahora mismo así directamente, invertido, 1000, o los puedo poner con un escáner, ¿vale? De momento vamos a hacerlo así. Ahora después vemos cómo sería con un escáner. Interés, vamos a ponerle el 5, por ejemplo. Fecha de depósito, anda. ¿Qué hago yo ahora para crear este objeto? Pues lo que tengo que hacer, tengo dos opciones. Vamos a ver la fácil primero. Vamos a dejar eso ahí y ahora vamos a decir que los meses de depósito van a ser 14 meses de depósito. Esto pita. ¿Por qué pita? No se puede variable fecha de depósito que no se puede encontrar. No se puede encontrar. ¿Por qué no se puede encontrar? Porque hemos dicho que esto es un objeto de la clase fecha. ¿Aquí hay algún objeto de la clase fecha? No, ¿verdad? Pues me tengo que crear uno. Fecha. ¿Y cómo la voy a llamar? Recordemos que el identificador del objeto de la clase fecha, también llamado atributo en esto, es fecha depósito. Para que se lean mutuamente, le tendré que poner el mismo identificador. Fecha depósito es igual a new fecha y voy a pasarle mes 12 del año 1986. Mirad, esto ya ha cambiado, ya lo está leyendo. Y si ejecutamos el programa, aparece con el formato que yo le he indicado todos los datos. Bien, vamos a hacer una cosa. Como me gusta hacer a mí muchas pruebas con el debugger, con el depurador, vamos a hacer una pequeña depuración del programa y vamos a ver qué va haciendo. Le pongo 3 puntos de ruptura, simplemente pinchando en el número cuando se ponen en rojo, y ahora me vengo a la clase pruebas y le digo depúrala. Siempre, al igual que con la ejecución, la depuración hay que hacerla donde haya un método main. ¿Vale? Mirad, se abre este cuadro de diálogo y pulsando F7 puedo ir viendo el recorrido que va haciendo. Lo primero que ha hecho, ¿qué es? Se encuentra un constructor de la clase fecha. Por lo tanto, al pulsar F7 ha hecho un step into, es decir, se ha ido a donde le estoy indicando. Vete a la clase fecha. Y se ha ido al constructor, voy a cerrar esto momentáneamente, se ha ido al constructor que le está indicando esta línea de código. A ese. ¿Vale? Si vuelvo a pulsar F7, set mes. Mirad, ha saltado en el siguiente paso. Cada vez que cambia el verde de posición es un salto con F7, ¿vale? Pulsando F7. Aquí podemos ver los valores que van cogiendo las variables. Dismes, mes por parámetro es 12, el que le he indicado yo. Aquí aparecen también. F7, se cumple la condición, es mayor que 0 y menor o igual que 12, se lo asigna y no entra en el else. Termina. Ahora vuelve a set año, llama, pulsando F7, al método set año y comprueba. ¿Qué parámetro le he pasado yo si me pongo encima con el puntero del ratón? 1986. ¿Lo veis ahí? Si me pongo ahí, 1986. Si me pongo aquí en año, de momento vale 0.
El parámetro es 1986. 1986 es mayor que 1800. Debería de entrar. Pulso F7, entra y se lo asigna. No entra en el bloque else, finaliza la ejecución de ese módulo y le devuelve la ejecución al constructor. Ya he terminado de construir el objeto. Si vuelvo a pulsar F7, devuelve la ejecución al método main, vuelvo a pulsar F7, salta de línea, ha terminado de ejecutar esa línea de código. ¿Vale? Y aquí puedo ver en fecha depósito los valores que ha tomado esa variable, ese objeto, fecha depósito. Lo despliego, esto es un objeto fecha depósito y tiene dos atributos, mes con valor 12 y año con valor 1986. Vuelvo a pulsar F7. ¿Ahora qué hará? Llamar al constructor de la clase plazo fijo. Mirad, simplemente con pulsar F7 me ha abierto una ventana de la clase plazo fijo y se ha ido a buscar el constructor que yo le indico. ¿Qué le he indicado? En pruebas le he indicado este parámetro, que es el invertido, y se va a set invertido. Ha saltado a set invertido, ha saltado de ahí a ahí él solo. Me va indicando, al pulsar F7, por dónde va la línea de ejecución del programa. ¿Invertido es mayor que 0? Ah, mira, si me pongo encima de invertido me dice el valor que le he asignado yo en el main. 1000 es mayor que 0, ¿verdad? Pues se lo asigno. Termino la ejecución. Interés anual, se le asigno interés. Una cosita, esto no he terminado de hacerlo del todo bien. Vamos a hacer una cosa. Mientras está ejecutando, set interés anual, con las prisas no lo he cambiado. Y este atributo lo había llamado, este parámetro lo había llamado interés. Por eso se pone en verde, porque interés anual es el nombre del atributo. Y ahora sí coincide. Set fecha depósito. En este constructor, eso vamos a dejarlo como está. Y set meses depósito. Ahí está. Vale. Podemos seguir, ¿eh? Esto no influye en nada. Fecha depósito. Eso lo teníamos ya. Interés 5%. Lo he evaluado. Meses depósito. Fecha depósito ya lo teníamos creado. 12 de 1986. Lo que le estoy diciendo es que al atributo fecha depósito le asigne el objeto que le pasó por parámetro fecha depósito. ¿Cuál es el objeto que le he pasado a este constructor por parámetro? Me voy al main y es este objeto. ¿Vale? Le he pasado por parámetro un objeto fecha depósito que está ahí en el main, justo en la línea de encima. No lo puedo poner en la línea de abajo, porque si no va a ir a buscarle aquí y no lo estoy creando hasta la siguiente línea. No lo va a detectar. F7, F7, F7 y F7. Ya está. Ha llamado alto string y me ha generado el resultado. Y F7 y termina la depuración. Vamos a dejar aquí este vídeo. Espero que lo hayáis entendido y en siguientes vídeos seguiremos viendo más cosas.